Bienvenidos a Computer World University, IDG-TV. Hoy tengo el enorme placer de estar con Antonio Orbe. Él es un experto en computación cognitiva de IBM. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por recibirme. Bueno, y he de decir, Antonio, además que tenía muchísimas ganas de que hiciéramos esta entrevista y que habláramos de la computación cognitiva. ¿Qué tal si nos haces una pequeña introducción? Yo sé que la mayoría conocemos a IBM, pero nos lo cuentas muy rápido, el rol que está jugando hoy en la tecnología, y luego un poquito de Watson, de quien hablaremos más adelante. Sí, bueno, primero hablo un poco, soy trabajador de IBM, en efecto, pero en este caso hablo por mí mismo, o sea, las opiniones son mías. IBM es empresa centenaria, ha hecho 100 años el año pasado, el anterior creo, y es el número uno, sigue siendo el número uno. En informática tiene básicamente tres líneas de negocio, que es hardware, software y servicios. Normalmente se le asimila con el hardware, sin embargo el hardware ahora mismo ya es apenas un 10% del negocio de IBM. Trabaja con servicios, software en todos los sectores industriales y trabaja en el mundo empresarial, por eso es poco probable que ya empiece, desde hace años ya es poco probable encontrarse productos de IBM en las casas, en los hogares. Watson en concreto es, digamos, la joya de la corona, una tecnología que muy resumidamente tiene que ver con la informática cognitiva, sistemas que aprenden, una nueva forma de ver la computación. Y por hacer una brevísima historia, en el año 2011 jugó un concurso de televisión Jeopardy, ganó brillantemente, demostró hasta qué punto los sistemas cognitivos pueden hacer cosas sorprendentes. Naturalmente no se hizo para ganar un concurso de televisión, claro. Y entonces incluso se ha llegado a formar una división entera que se llama Watson Group con productos de todo tipo, y digamos que este es un poco el futuro, y estamos sacando constantemente productos y nuevas versiones y muchas formas de ver Watson. Muy bien, la verdad que impresiona lo que has dicho del 10% nada más de hardware en la parte de IBM, ¿no? Una empresa que nació básicamente con la parte de hardware y que de hecho lo lleva en una de las siglas, ¿no? La parte de la M es la Machines, efectivamente. Bueno, ya sabes que soy un fan de Watson, pero vamos a empezar definiendo computación cognitiva. ¿Qué es eso? Computación cognitiva, bueno, pues es un conjunto de palabras, básicamente tiene que ver con aquella computación que está inspirada en los sistemas biológicos, y cualquier tipo de computación que está basada en la inteligencia o que copia o que tiene como modelo la inteligencia biológica. También se le llama a una forma nueva de relacionarse entre los humanos y las máquinas, porque el problema que tienen, uno de los muchos problemas de la computación, es que la relación no es muy natural entre los ordenadores y las personas. Típicamente el ratón, el teclado no son, digamos, las herramientas de comunicación natural entre los humanos. Entonces la computación cognitiva tiene que ver con cambiar ese modelo de relación entre humanos y máquinas, básicamente, sobre todo fundamentada en el lenguaje. Claro, porque de hecho tampoco es natural el lenguaje con el que hablamos con los equipos. Y entonces, ¿qué está haciendo Watson hoy? ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene? Bueno, Watson está centrado en, como he dicho, se ha formado una unidad de negocio que es Watson Group, y ha ido sacando multitud de productos. El primer área en la que resultó brillante fue en el mundo de la sanidad. Varias empresas americanas, entre ellas las dos empresas más importantes de tratamiento contra el cáncer, el Sloan Kettering Cancer Center y el MD Anderson Cancer Center, incorporaron Watson como una segunda ayuda en el diagnóstico, y Watson está haciendo cantidad de trabajo en ese sentido. Y en todo lo que es el mundo sanitario está empezando a salir un montón de aplicaciones relacionadas con Watson. Cada uno, digamos, de los centros está adaptando Watson un poco a su forma de trabajar. Otro producto muy relevante de Watson es el Watson Engagement Advisor. Básicamente es un poco la idea de Jeopardy llevada a el mundo de los call centers. La cuestión es infinidad de llamadas telefónicas a los call centers, a los centros de atención al cliente se quedan sin respuesta. Es decir, yo tengo un seguro de tal tipo, ¿qué me vendría bien? Pues espere, no sé qué decirle. Entonces este tipo de diálogo es un diálogo que
cuesta una cantidad enorme de dinero y con resultados muy frustrantes. Bueno, Watson Engagement Advisor es un software que permite a las empresas asistir a los asistentes telefónicos, ayudarles en la gestión de las preguntas. Ocurre que en multitud de ocasiones todo lo que es, digamos, el corpus de datos de una empresa no es muy bien conocido por los operadores telefónicos, incluso por nadie dentro de la empresa, porque puede ser muy complejo, ¿no? Por ejemplo, las regulaciones sobre cualquier tipo de cuestión, por ejemplo Hacienda, ¿no? Es decir, cuáles son las casuísticas cuando tú llamas a Hacienda, cuál es la casuística de, pues hay multitud, ¿no? Claro. Bueno, Engagement Advisor es un software, es un producto que se vende a las empresas y permite a estas adaptarlos con su corpus de datos para que puedan responder a los demandas de los usuarios que llaman telefónicamente. Muy bien, pues yo creo que nos has dado una buena noticia a muchos, porque la mayoría somos, por ejemplo, usuarios de seguros y sí, hemos estado frustrados en muchas ocasiones, ¿no? Cada vez que explicas algo y las cosas se quedan ahí en el aire. Me imagino que también el operador se frustra el cliente, ¿no? Y al final del día la operación. Ahora, una cosa que me gustaría y que nos pudieras explicar a todos, yo entiendo que no me puedo comprar un Watson, ¿sí? El Watson no está a la venta como tal, el equipo, ¿cuáles son las formas de relacionarse? O sea, ¿qué tipo de partnerships hay? ¿Cómo sería para un usuario, una empresa que quiera aprovechar esta tecnología? ¿Cómo funciona? Sí. Quizá antes me gustaría explicar un poco cómo funciona Watson, porque bueno, pues tiene muchas... puede ser muy complejo, pero trataré de explicarlo. Básicamente en el concurso de Jeopardy y en general, Watson hace un conjunto de cosas que se pueden resumir básicamente en tres. Ante una pregunta, analiza la pregunta desde el punto de vista del lenguaje natural, es capaz de detectar verbos, sujetos, complementos, es capaz de detectar lugares, fechas, analiza la pregunta. Sí. Basada en el análisis de la pregunta, formula unas hipótesis de respuesta a la pregunta. Todas estas hipótesis las confronta con evidencias que encuentra en documentos, en información documental, que es el corpus de datos que se ha cargado a Watson. Finalmente, lo que hace es un ranking de respuestas y entonces proporciona las respuestas más la mejor situada en el ranking, o puede seguir avanzando en el número de respuestas. Y por último, y esto es completamente esencial, aprende. Es decir, si le vamos diciendo que las respuestas que viene dando son incorrectas, va modificando los algoritmos de tal manera que va dando respuestas más correctas. Aprende. Básicamente esta es la idea. Esto tiene cantidad de novedades, como por ejemplo que se mueve la ambigüedad, es decir, porque los ordenadores son muy deterministas, pero los seres humanos no lo somos. Cuando no tenemos una respuesta, tenemos un conjunto de respuestas, una mejor, otra peor, varían. Entonces, esto es una novedad muy importante en Watson, que se mueve con la ambigüedad, que maneja ingentes cantidades de datos, que aprende, que utiliza el lenguaje natural. Bueno, esto es un poco la idea de lo que es. O sea, que Watson también te podría decir depende, esa famosa respuesta. No depende porque, claro, bueno, le obligas, si lo obligas, te da una respuesta, pero da niveles de confianza, que es muy interesante también. Vale, es decir, te dice, esta es la respuesta, pero yo te la doy con un nivel de confianza del 97%, vale, o de un 22%. 22% significa que, bueno, pues voy a seguir buscando, ¿no? Claro, o sea que sí, no dice depende, pero casi. Y no te puedes comprar un Watson. Sí, en efecto, no te lo puedes comprar. Watson inicialmente era pues un conjunto de ordenadores muy grande, ocupaba 10 armarios, no sé si eran 2800 cores. Bueno, se ha reducido, se ha optimizado, es muy modular, y entonces, por ejemplo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center tiene un Watson, y otras empresas van a querer tener un Watson, aquellas, por ejemplo, que están trabajando en Engagement Advisor, una empresa de seguros, etcétera. Por ejemplo, en España creo que ha sido la Caixa la que ha firmado un acuerdo con IBM para tener Watson. ¿Pero los servicios de Watson o tener un Watson? Serán los servicios de Watson. Ya ahora todo funciona en la nube. Entonces, sí. ¿Cuál es un poco la idea? Tener los servicios de Watson. Lo que tendrán serán los servicios de Watson, una instancia de Watson en la que ellos pueden cargar su corpus de datos, que es, imagínate, toda la normativa interna de la Caixa. Sí. Entonces ese es su corpus de datos. Ellos tienen que entrenar el corpus de datos para que las respuestas vayan siendo mejores a las preguntas que le van haciendo, ¿no?
y ellos tienen mucho dinero y son capaces de hacerlo. Pero es muy importante, Watson no ha nacido con la vocación de ser para la Caixa, sino para todo el mundo. Y entonces ha aparecido una cosa que es el Watson Ecosystem, que consiste en que cualquier desarrollador, cualquiera que esté escuchando, puede entrar en IBM, en la plataforma de desarrollo de aplicaciones Bluemix, y empezar a utilizar los servicios de Watson. Cualquiera puede incorporarlos en sus aplicaciones. De modo que es para cualquiera. Este ecosistema está hecho para que tú puedas tener APIs del estilo de las APIs de Android o de Apple, que incorporen Watson. O sea que estará disponible a todo aquel que tenga, porque la idea es, IBM no tiene, digamos, la gracia o la creatividad para incorporar Watson a todo lo que al mundo sí se le puede ocurrir. Sí, además sería muy complejo y bueno, eso es parte del ecosistema, ¿no? Eso es, o sea que está disponible a cualquiera. Cualquiera puede entrar no necesitas nada, registrarte y se acabó. O sea que una línea de futuro de Watson y de la computación cognitiva estaría en este tipo de servicios y lo que entiendo es que también abre un nuevo mercado, ¿no? Una nueva profesión, un nuevo oficio, ¿no? para distintas personas. Claro. De entrada hay dos partes que son quizá un poco separadas. Una es el conocimiento del mundo, que es lo que supone crear un corpus de datos y entrenarlo. Y bueno, en el mundo de la informática siempre parece que los desarrolladores se dedican a programar, ¿no? Los desarrolladores son muchas veces los que más saben de la empresa, porque saben perfectamente el negocio, ¿no? Entonces, sí, claro, no les queda más remedio, ¿no? Saben cuáles son los procesos de negocio. Entonces, una parte es trasladar entrenarlos a Watson para que eso funcione así, ¿no? Esa es una parte, pero la otra parte es un nuevo sistema complejo de aplicaciones que nos van a cambiar el mundo. Muy bien. Bueno, y finalmente tienes un libro que se llama Cerebro y Ordenador, ¿sí? Un libro que llama mucho la atención, que además pues queremos aprovechar para que la audiencia lo conoce. Danos los 30 segundos de resumen del libro. Sí, bueno, yo estudié psicología y trabajé en informática y llegó un momento en el que le di un poco la vuelta a todo el asunto y dije, volví a pensar en la psicología y el cerebro es un órgano fascinante. Entonces lo escribí por varias razones. Primero, una de ellas es, no sabemos nada del cerebro, no es cierto, cada vez sabemos más, sabemos muchas cosas, ignoramos mucho, pero es muy interesante. Sí. Otra es, la comparativa es inevitable entre el ordenador y el cerebro, porque hacen muchas cosas parecidas y ahora lo estamos viendo, ¿no? Y la idea es un poco encontrar esos puntos de comparación entre ambos, que son muchos, muy distintos, y además están las noticias de todos los días, y me parece un tema fascinante y que si no lo escribía yo, lo iba a escribir otras y escribir adelante. Y completamente futurista. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que estos temas darían para conversar muchísimo, así que en alguna nueva ocasión nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias.